Mayo de 2012. Elecciones en Grecia. El PASOK, partido socialista que gobernó Grecia al comienzo de la crisis, es desplazado por Syriza, una nueva fuerza de izquierdas. Desde entonces se ha convertido en una fuerza testimonial. Este proceso ha servido como modelo explicativo del retroceso de los partidos socialdemócratas europeos a causa de la gestión de la gran recesión, la pasokización. Solo el Partido Socialista francés ha vivido un retroceso tan extremo como el PASOK. Sin embargo, en cierto momento, el PSOE parecía entrar en la misma dinámica de desintegración. Hemos perdido claramente las elecciones. Quiero agradecer de todo corazón a los millones de españoles que han depositado su confianza en el... Las elecciones de 2011 dejaron al PSOE con 110 diputados ante un PP con mayoría absoluta. El nuevo dirigente Rubalcaba no parecía contar con el carisma necesario para reconducir la situación. En los últimos años de su gobierno, Zapatero había contado con la colaboración del PP para aprobar las medidas neoliberales impuestas por la Comisión Europea. Rubalcaba devolvería esta lealtad al nuevo gobierno de Rajoy a pesar de no ser necesaria, pues los populares contaban con mayoría absoluta. Verán un acuerdo, yo creo. Un acuerdo, espero que un acuerdo. En 2014, una nueva formación política de izquierdas, Podemos, lograba entrar en el Parlamento Europeo. El partido había hecho bandera de la denuncia del régimen del 78. Discutamos de todo y con todos, un proceso constituyente para abrir el candado del 78. El PSOE, que se había convertido en su principal puntal, siguió empeorando sus resultados. Se abría una brecha al fin del bipartidismo. Antes de dimitir, Rubalcaba todavía haría un último favor al régimen. Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Ante la abdicación de Juan Carlos I, se mostró en contra de un referéndum sobre el modelo de Estado y pactó con el PP la ley orgánica que regularía la sucesión de Felipe VI. Los socialistas seguimos sin ocultar nuestra preferencia republicana, pero nos seguimos sintiendo compatibles con la monarquía parlamentaria. Ante la competencia que suponía Podemos, el PSOE decidió dar una imagen de democracia interna y convocar unas primarias. El favorito para ganar era Eduardo Madina. Haber legislado una ley de igualdad de trato, que se quedó en los cajones del Ministerio de la Presidencia. Diputado vasco que había señalado la necesidad de democratizar el partido, pero no contaba con el apoyo del aparato. El candidato del felipismo era un desconocido Pedro Sánchez. Soy del Partido Socialista. Que fue paseado por todo el entramado mediático afín al PSOE. Es que la prensa ha dicho de ti de todo menos guapo, porque te llaman Pedro el Guapo precisamente. Bueno, porque no te han visto a ti. De esta manera se impuso a Madina en las primarias. Todos los socialistas de España. Os dejo con el ganador, os dejo con Pedro Sánchez. La división del voto crítico hacia un tercer candidato, José Antonio Pérez Tapias, de la izquierda del partido, fue determinante. La historia es nuestra y lo hacen los pueblos. Sí se puede. Contra todo pronóstico, Sánchez logró primero frenar a Podemos, que quedó a 200.000 votos de dar el sorpaso en las elecciones de 2015, y finalmente llevar de vuelta al PSOE al gobierno en 2018. Lo hacía tras 3 años de inestabilidad, en los que Sánchez tuvo que navegar entre evitar un gobierno en coalición con un Podemos todavía fuerte. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. Y dar un apoyo explícito a Rajoy. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Una situación que no agradaba a las élites económicas. El aparato del partido, con la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a la cabeza, fue capaz de tomar el control y permitir la elección de Rajoy, pero no de impedir el retorno de Sánchez a la Secretaría General tras unas primarias en mayo de 2017. Buenas tardes, compañeros y compañeras, gracias de corazón. Gracias de corazón. El resultado era espectacular. El PSOE evitaba gobernar con Podemos y, por otro lado, Sánchez no se veía manchado por la investidura de Rajoy. Si persiste en su política de no, no y no, permita al menos que en España se forme un gobierno. No. Con todo, su no es no a Rajoy no le impidió apoyar la aplicación del artículo 155 ante la declaración de independencia de Cataluña. La sociedad española es conocedora de mis profundas discrepancias con el actual presidente del gobierno. Pero ante cualquier cuestionamiento de la integridad territorial de España, no hay ningún matiz. Con el desgaste de Podemos, el punto muerto del procés y la condena al PP por financiación ilegal,
Sánchez llegó a la presidencia tras una moción de censura en junio de 2018. Queda aprobada la moción de censura. Se considera investido de la confianza de la Cámara, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sánchez, ¿habrá un sitio para Pablo Iglesias en el gobierno? Gracias, de verdad. Este fue un gobierno escaparate, diseñado para relanzar al PSOE como partido de gobierno. Sánchez mostraba una imagen tecnocrática a través de sus ministros independientes y progresista, con el primer gobierno con mayoría de mujeres. Tras el fracaso de este gobierno en aprobar sus presupuestos, las dos elecciones generales de 2019 confirmaron la recuperación del PSOE, que había superado el peligro de la pasoquización. En enero de 2020 se pactaba un gobierno de coalición con un Unidas Podemos muy debilitado tras años de acoso mediático y luchas intestinas. Sánchez había logrado arrinconar a Unidas Podemos a la gestión de ministerios sociales. Su papel como crítica interna a los ministerios dirigidos por neoliberales como Calviño recuerda al que ejercieron los ministros guerristas en los gobiernos de González. El acuerdo de gobierno incluía un paquete de reformas en materia social similar al llevado a cabo por Zapatero y la reversión de las medidas más agresivas del anterior gobierno. Reforma laboral de 2012, ley Mordaza. Este gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos se ha caracterizado por una gran expansión del gasto público, motivada en parte por las medidas de respuesta a la pandemia del COVID-19. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Sin embargo, en contra de un programa socialdemócrata tradicional, no se asienta en un aumento de la presión fiscal sobre las rentas más altas, sino en la generación de deuda y compromisos con los socios europeos. Apelamos al voto útil. Somos la única alternativa posible a un gobierno de las tres derechas. El PSOE ha logrado definirse como la única opción posible ante una ultraderecha en auge. Esto le ha permitido sostener su popularidad aprobando las reformas sociales más estéticas, pero saltándose el programa de las reformas económicas. La derogación de la ley Mordaza o la resolución de la cuestión territorial. La emergencia de una fuerza de ultraderecha como Vox ha convertido a los socios del PSOE en partidos cautivos, incapaces de retirar su apoyo a pesar de los múltiples incumplimientos, desautorizaciones y engaños. A lo largo de este recorrido, el PSOE se demuestra como la principal fuerza política del régimen. Fue el principal partido en negociar la transición con los reformistas del franquismo. Aseguró la continuidad de la monarquía. El partido monárquico por excelencia es el Partido Socialista Obrero Español. Y la permanencia de España en la OTAN. Se relacionó con el terrorismo de Estado, impulsó el programa de liberalizaciones de la era Thatcher, inició la política de austeridad impulsada por Europa y taponó las posibilidades de cambio abiertas por la crisis de 2008. Es principalmente por el PSOE que hoy no estamos hablando de cómo afrontar un proceso constituyente, y, en su lugar, el debate se centra en cómo defender la Constitución de la amenaza de la ultraderecha. El partido no solo ha logrado recuperarse de su mayor crisis desde la Guerra Civil, sino que ha logrado poner freno a la descomposición del propio régimen del 78 en cuya fundación participó. La línea de actuación del PSOE puede explicarse por su imbricación en el entramado oligárquico. Y creo que lo dijo el presidente del gobierno muy bien, y creo que hay pocas personas en España que pueden estar en desacuerdo con los principios que dijo el presidente. El apoyo explícito de las familias como los Botín se suma a las conexiones de dirigentes del PSOE con los oligopolios como el eléctrico. Por ejemplo, Felipe González fue consejero de gas natural entre 2010 y 2015. Esta estructura se reproduce a nivel autonómico gracias a la consolidación del PSOE en varias comunidades. Esto, unido a la estructura federal del partido, posibilita la existencia de varones territoriales con gran poder y que en ocasiones pueden entrar en conflicto de intereses con la dirección del partido. Gracias. Este conflicto a menudo se disfraza de diferencias ideológicas cuando tiene su origen en pugnas entre diversos sectores de las élites económicas. Ejemplos recientes son los casos de Lambán en Aragón o García Paje en Castilla-La Mancha. ¿No le ha felicitado? Bueno, mensaje... No. Especialmente doloroso el caso del primero que, a pesar de gobernar con una coalición similar a la que sostiene el gobierno central, realiza una constante oposición a sus políticas más progresistas. A estas conexiones se suma la existencia de un entramado mediático afín al PSOE, en particular con Grupo Prisa, Grupo Z o Grupo Planeta. Grupos, todos ellos, en manos de esa misma oligarquía que ven el PSOE el principal garante de sus intereses. Este apoyo no es del todo incondicional y depende de la capacidad del partido de mantener una línea política determinada.
Mientras garantiza los intereses de las distintas oligarquías, central o territorial, el PSOE ha tenido el acierto de retratarse históricamente como el partido que más se parece a España. El PSOE es el partido que, pese a quien le pese, más se parece a la sociedad española. Sociológicamente, es el que más se acerca a la autoubicación ideológica de la población, el que logra mejores apoyos en los niveles bajos y medios de renta, los más numerosos, y el más equilibrado en cuanto a segmentos de edad. Recientemente, el Partido Popular ha vivido una descomposición equivalente a la que hizo peligrar la preponderancia del PSOE. Sin embargo, su sustitución por cualquier otro partido de la derecha no tendría consecuencias tan traumáticas. En comparación, las posibilidades de pasoquización del PSOE fueron recibidas por la clase dominante con una cierta alarma, y desde 2014 el entramado mediático cerró filas en torno al partido que más cambios estructurales favorables a la oligarquía y al capitalismo internacional había conseguido implantar en la historia reciente. Por eso, PSOE, las siglas del régimen.